Bueno, y a veces hacemos periodismo sobre periodismo, es decir, utilizamos nuestros criterios, nuestra inteligencia, lo que conocemos para entender fenómenos sociales, para analizar nuestro propio gremio y en efecto el tema del periodismo está enfrentando grandes desafíos, los medios también y desde luego la era digital. Y hoy tengo aquí, lo anuncié, a Mael Vallejo, le agradezco muchísimo, él es director editorial de Capital Digital, que esté con nosotros, gran periodista, uno de los más respetados, diría yo, en el gremio mexicano. Gracias, Mael. Muchas gracias, Ricardo, gracias por invitarme, por las palabras. Oye, pues la Universidad de Oxford acaba de sacar un reporte justamente sobre periodismo digital. Y pues nos habla de que no es un tema solamente mexicano ni latinoamericano. El mundo entero está arrojando al periodismo a preguntarse por qué tanta distancia emocional, deja de plantearlo así, con sus audiencias. Y yo te pediría un poco que compartieras con nuestra audiencia cuáles son algunas de las conclusiones a las que llegan. Creo que la más importante para México, nuestra principal audiencia, es que solo 36% de la gente confía en las noticias que ve, lee, escucha, ¿no? Y eso ha bajado 17% en solo 5 años. Es decir, cada año va bajando la cantidad de gente que confía en las noticias, en los medios de comunicación, en los periodistas, y ha decidido informarse más por YouTube o TikTok en este momento. En algún momento fue Facebook, en otro fue Twitter, pero ahora es YouTube y TikTok, entendiendo además como que los algoritmos complicados que tienen esas redes sociales, ¿no? La cantidad de fake news que circulan por ahí y la poca falta de fact-checking que tienen muchos de quienes crean contenido en estas redes. Entonces creo que lo más importante de este Digital News Report del 2023 del Instituto Reuters de la Unidad de Oxford es lo que tú dices, esta brecha que va creciendo entre el periodismo y la sociedad. Y me parece que más allá de nosotros como periodistas o los académicos, sino deberíamos de frenarnos todos y empezar a pensar qué estamos haciendo mal desde nuestro lado, por supuesto, pero también que la sociedad diga qué no está queriendo ver desde el lado del periodismo que no le está funcionando para su día a día. Déjame ver si entiendo. A ver, acabo de dar ahorita los titulares. Entonces te puedo dar los titulares de Excelsior, y te puedo dar los titulares de La Jornada o los titulares de la Crónica. Y yo te diría, bueno, pues tú le puedes creer un poco más a este medio, menos a este, más al otro. Pero TikTok no es un medio de comunicación, es una plataforma, ¿no? Twitter, ¿no? YouTube. O sea, no puedo comparar como decir Excelsior versus YouTube, no, son cosas distintas. En todo caso diría periódicos contra televisión. ¿Por qué hacer esa comparación así? ¿Y por qué estaríamos confiando más en ciertos formatos que en otros? Creo que, como bien dices, es una plataforma distinta, ¿no? Pero la gente ha decidido, en lugar de ir a los sitios, a las apps de estos medios de comunicación, de prender la televisión, la radio e informarse ahí, ha decidido justo llegar a estas apps donde no solamente se informan, de nuevo, a través de periodistas reconocidos, medios de comunicación, sino creadores de contenido que lo mismo pueden ser grandes creadores de contenido e informarnos de una forma adecuada, más divertida seguramente que los medios tradicionales o como nosotros decidimos informarnos, pero también hay un sesgo enorme en el cual no hay un contrato social con este tipo de creadores de contenido, ¿no? Como sí lo tendría con el periodismo o con los medios de comunicación. Sí. A ver, entonces, si entiendo bien, el problema es el formato. O sea, la aplicación de un periódico como el Washington Post ha perdido credibilidad frente a otra plataforma que sería YouTube. Ahora, el periodismo también se hace a través de YouTube. También se está haciendo, te va a sonar extraño, a través de TikTok. Sí, sin duda. Es decir, en realidad si el periodismo migra a esas plataformas, recupera credibilidad. Solo que no hemos, creo, desde nuestro lado, lo que no hemos hecho es entender cómo funcionan bien esas plataformas, ¿no? Entonces queremos dar la información de la misma forma de la que siempre lo hemos hecho, en lugar de entender estas nuevas audiencias, empatizar con ellas y entender que se están informando de otra forma, ¿no? Que son tiempos mucho más cortos, que lo que quieren también es tener una cercanía con el personaje que aparece en TikTok y no nada más tener una infografía, ¿no? O empezar un reportaje y dar la nota a los 30 segundos, sino necesitan que a los primeros 3 segundos haya algo que los enganche. Es decir, desde nuestro lado también hay un tema de no entender cómo están funcionando estas plataformas. Ahora, yo ahí lo que me pregunto es si no es un tema, en fin, de una oferta muy vasta. Déjame plantearlo así. TikTok va a medir cuántas veces ves una columna, la que yo tengo en TikTok, por ejemplo, a partir de los primeros 3 segundos.
Una nota en una plataforma como la televisión, o sea, digamos, la retención puede llegar hasta 19, 20, 23 minutos, no son 3 segundos. Claro. ¿No será que estamos comparando mal? Te pregunto, si no estamos queriendo medir cosas que no son medibles. Creo que más allá de eso, o sea, igual tiene sentido lo que tú dices, que estamos midiendo plataformas que son totalmente distintas, pero creo que el problema va de fondo es lo que hablábamos al principio, y es la gente se está informando, ya no con periodistas reconocidos, con gente que le interesa informar con hechos, con verdades, sino con quien le diga sobre todo lo que quiere escuchar. Y creo que ese es el principal problema, ¿no? En este tema de polarización, no solamente en México, sino global, la gente está evadiendo los datos y se está yendo solamente con quien le está diciendo lo que quiere escuchar. Te voy a hacer una pregunta bien ingrata y desde luego asumo que pongo muchas cáscaras de plátano en la pregunta que te voy a hacer. ¿Culpa del periodista o culpa de la audiencia lo que está ocurriendo? Yo creo que tiene que ver con los dos. O sea, sería también ingrato de nuestro lado decir, es que la sociedad no se quiere informar. No nos entiende. Claro, no nos entiende. Nos tiramos al piso, sí, es que no nos quiere. Justo, no, sino es que estamos dejando de hacer también desde este lado para que la sociedad se esté alejando. Y sería muy fácil culpar a gobiernos, sería muy fácil culpar, ¿no? A instituciones, a la guerra, al COVID. Y es cierto, o sea, son temas que han pasado y que este golpeteo también desde el poder a los periodistas en el mundo, pues ha influido en que esto suceda. Pero creo que no solamente puede ser eso, ¿no? Es decir, sería la salida más fácil para nosotros decir, la sociedad y los gobiernos no nos quieren. Déjame ir a un último orden de reflexión. Ciertamente lo que queremos, déjame paso del lado de la audiencia, que me parezca genuino lo que me están dando. O sea, a mí me empiezan a hablar con la lengua esta de madera, ¿no? Que llena de terminajos, que articulación, intersección, y inmediatamente me empiezo a apartar. Oigo un lenguaje más llano, más común, más directo y me acerco. ¿No será un poco que en efecto el problema es de tono? Y si el tono sincero se presenta en una u otra plataforma, puede ganar. Y la segunda, pues sí hubo gente que hizo mucho negocio a partir del tráfico de la información, ¿no? Que sí. Se hicieron grandes contratistas, que obtuvieron recursos públicos, en fin, y que arruinaron parte de la... Sí, estamos pagando justos por pecadores, pero hubo quien en efecto dañó la reputación de nuestro oficio y ahora estamos pagando el costo. Sin duda. Y creo que sobre todo lo que dices inicialmente, la gente de 18 a 25 años es la que obviamente está menos cercana a medios tradicionales como tele, radio, prensa impresa o incluso digital, ¿no? Es esta generación que también lo que tú dices es, me hablas con un lenguaje desde visual hasta auditivo que yo no entiendo y que no me interesa entender, ¿no? Y tengo tantas opciones allá afuera que por qué tendría que acercarme a tu medio de comunicación si no me importa lo que estás diciendo ni lo entiendo. Y del otro lado también es cierto, es autocrítica necesaria de decir, el periodismo tampoco es impoluto y tampoco ha hecho todo el tiempo lo necesario, ¿no? Como para que esta audiencia nos crea. Ismael, y dada tu trayectoria y tu experiencia, última pregunta complicada, ¿qué hacer? Es decir, es necesario el periodismo. La información es lo que nos ha permitido sobrevivir como especie. Información de buena calidad, confirmada, corroborada, en contexto. Es un producto que no va a desaparecer. O sea, no es un problema de la información y yo diría no es un problema del periodismo, es cómo lo estamos presentando. Sí. A partir de ese dilema, cómo presentarlo, te pregunto qué hacer. Tú has estado en México.com, en el Washington Post, en fin, has estado en medios muy importantes. Te pregunto, ¿cuál es tu experiencia y cuál sería tu consejo hacia adelante? Yo creo que hoy lo que nos permite el periodismo digital es entender a las audiencias, ¿no? Podemos saber minuto a minuto qué es lo que están leyendo, qué es lo que no están leyendo, todos los días podemos hacer una revisión de qué tipo de productos estamos lanzando a las redes, a los sitios, a nuestros impresos. Bueno, no a los impresos, pero sí en temas digitales. Y qué está funcionando y qué no. No se trata solamente de ofrecer basura, ¿no? Basura cliqueable. Pero sí creo que necesitaremos escuchar mucho más, leer estos datos y lo que tú dices, tú sabes en tu cuenta de TikTok qué funcionó, qué no funcionó. Y creo que a partir de eso, de nuevo, no se trata de vamos solamente a publicar las cosas que sí tienen views o clics, pero sí también dejar esta soberbia y entender que la audiencia allá afuera no necesita estar aquí, ¿no? Puede informarse en donde ellos decidan y ojalá que sea con nosotros porque entendimos
qué tipo de formato necesitaban y qué tipo de lenguaje y qué tipo de historias son las que quieren ver también. Mael, muchísimas gracias por tu participación aquí a Ras de Tierra.